Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a hablar acerca del sistema simpático y el sistema parasimpático. Ahora, para hablar entonces de este sistema simpático y parasimpático, yo elegí esta imagen, precisamente el yin yang, porque vamos a hablar del sistema que nos va a preparar tanto para la huida, situaciones de pelea, situaciones de agresividad, mientras que el otro sistema es el que se encarga de preparar el cuerpo para situaciones de tranquilidad, comer, dormir. En general va a generar un sistema de equilibrio que va a formar precisamente la armonía de nuestro cuerpo en el caso del sistema nervioso autónomo. Ahora bien, entonces vamos a quitar tantito esto, vamos a poner una imagen propiamente en la que nosotros podamos observar a mi médula espinal. Ahora bien, justamente no olvidemos que nuestro sistema nervioso va a estar formado precisamente por las raíces posteriores que van a ser meramente sensitivas. Aquí entonces estas van a presentar un ganglio, siempre como referencia presentan un ganglio. Después van a llegar a confluir con otras porciones que ahorita vamos a hablar y van ahora entonces a generar un trayecto. ¿Vamos bien? Esta porción que es la región sensitiva tiene la característica de que es una vía que lleva información de la periferia hacia el centro. Por lo tanto, lo conocemos como información aferente. Vamos ahora a notar que la porción motora, que es su contraparte, yo y mis colores psicodélicos nuevamente, convergen en un mismo punto. Y aquí se va a formar entonces una estructura conocida como mielómero. ¿Qué característica tiene este mielómero? Bueno, está formado propiamente por tanto una porción sensitiva como una porción motora, que efectivamente hace, sensiblemente hablando, el mismo recorrido que la porción sensitiva. Bueno, claro, hasta un cierto punto, no por completo. Da la casualidad entonces que esta porción es una vía que lleva información del centro a la periferia. Por eso también le hacemos referencia como una porción meramente eferente. Ya está. Ahora bien, da la casualidad entonces que este sistema, muy bien, no está solo, no va solitario, sino que este sistema a su vez va a generar, aprovechando precisamente esta misma vía, va a generar un punto que va a fomentar un relevo. Y a esta vía de relevo nosotros le conocemos como la vía simpática. Aquí lo que nosotros encontramos es un ganglio independiente a este, no lo vayan a confundir con este. Ese ganglio se encuentra a los lados de la columna vertebral. Esto es muy importante porque estos ganglios que se encuentran a los lados de la columna vertebral tienen una cualidad, una característica. Son puntos donde justamente van a ayudar a generar la inervación, ya no de la porción somática, sino de la porción visceral. Y justamente el sistema nervioso autónomo tiene la cualidad de que va a necesitar axones que van a ser tanto motores como sensitivos. Dijimos que la vía sensitiva, por lo tanto, generaba un nervio y su información iba de la periferia hacia el centro. Este axón, sensiblemente hablando, no toca ninguno de los cuerpos neuronales que se encuentran dentro de este ganglio. Sin embargo, si cruzan a este mismo ganglio, se queda de manera interna a este ganglio, pero sin tocar los cuerpos neuronales sensiblemente hablando de ahí. ¿Qué sucede entonces? Estos axones van a ir en una vía común
sobre la porción sensitiva. Entonces, este nervio aquí es una porción sensitiva que vamos a decirlo así, se introduce sobre el ganglio y genera o fomenta una porción que va a unirse hacia mi nervio principal, justamente para la vía sensitiva. Muy bien. A esto nosotros le vamos a decir comunicante blanco. Son axones que van a tener mielina, obviamente, por esa característica blanca. Y son puntos donde van a unir la porción del ganglio con mi nervio. Eso es muy importante. Muy bien. Ahora, vamos entonces a notar que la porción motora, en cambio, ¿sí?, genera su axón justamente de aquí, hace o forma el trayecto, como ya lo hemos referido. Y ahora este va a tener dos características: que a través del comunicante blanco se va a conectar, y una vez que se conecta, este sí puede generar relevos. Cuando genera esos relevos, ahora lo vamos a poner de otro color para denotar el cambio del relevo. Justamente esta porción ahora emerge junto con la región sensitiva. Obviamente en el trayecto, sigue en el mismo trayecto, para inervar de manera motora a mis vísceras, sobre todo mi tubo digestivo. Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces que este comunicante blanco son fibras mixtas, es decir, son axones mixtos, son axones mielínicos, ¿de acuerdo? Esos axones van hacia la vía motora en común, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, tanto la vía motora como la vía sensitiva. Ahora bien, cuando los axones sensitivos pasan justamente sobre el ganglio, pero no lo van a tocar, es decir, no tocan los cuerpos neuronales, decimos que van a ser axones de manera preganglionar, ¿de acuerdo? Todo lo que no toque el ganglio o que sea antes de llegar al ganglio, justamente lo voy a poner del mismo color para que no quede confuso. Esto que estoy colocando aquí se le conoce como preganglionar. Ahora, si pasa precisamente del ganglio y genera un relevo, a eso se le dice como postganglionar. ¿De acuerdo? Entonces esto es preganglionar, esto es postganglionar. Ahora, los axones que solamente cruzan también se les hacen referencia como preganglionares. Muy bien. Eso es completamente importante, ya que nosotros vamos a encontrar relevos que van a referirles como las fibras preganglionares de la porción del nervio esplácnico mayor, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que son porciones que una de dos, o no tocan en el ganglio, o no relevan en el ganglio, o llevan axones que van previos al ganglio y después, ¿de acuerdo?, emergen su información para llegar a este punto. Entonces, esto es preganglionar, postganglionar, y aquí vienen los ramos comunicantes blancos. Ahora, ¿qué pasa con el ramo comunicante gris? Porque supongo yo que ya habrán escuchado de él. Bueno, los comunicantes grises son axones que emergen directamente de la porción ganglionar. ¿Y qué sucede con estos? Bueno, son porciones amielínicas. ¿Muy bien? No tienen mielina. Y van a llegar hacia la porción del nervio. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? ¿Recuerdan ustedes que tenemos una porción sensitiva? Bueno, también tenemos una porción motora que necesariamente releva en este punto. ¿Y esto para qué? Bueno, esto va a dirigirse
sobre la misma dirección para llegar conjunto a la porción del dermatoma para inervar a los vasos, a la porción de piel, al aparato piloerector, para llegar a inervar a las glándulas que tenemos cercanas precisamente a la zona de la piel. Por eso existe esta porción del comunicante gris. Entonces, a través del comunicante gris va a llegar una porción postganglionar, sobre todo la parte motora, que va de manera efectora. Y esto es muy importante porque entonces de origen embrionario vamos a ver que tanto la víscera, ¿de acuerdo? Tanto la porción visceral como la porción somática que nosotros encontramos de manera periférica tienen una intrínseca relación. Muy bien. Vamos a ver entonces que a partir de estos comunicantes también van a llegar axones que van a unir directamente ya entre otros ganglios de esta precisamente cadena ganglionar. Es muy importante esta cadena ganglionar, ¿de acuerdo? La cadena ganglionar simpática, entonces, simpático, para aquellos que le agreguemos un poquito de sabor a esta parte de la anatomía, simpático, sin significa con, de hecho paradójicamente significa con, y patos, ¿vale? O páticos, hace referencia a la sensibilidad. Quiere decir que la sensibilidad es contigua, es decir, todas las vísceras, si una víscera, vamos a ponerlo así, si la porción de un dolor intestinal, ¿de acuerdo?, se siente en alguna parte, prácticamente ese dolor va a ser difuso, se va a prolongar en diferentes puntos, no va a ser tan localizado. De tal manera que entonces cuando hablamos del sistema simpático, hablamos de toda la sensibilidad. Y el parasimpático no es otra cosa más que los nervios que se encuentran al lado del sistema simpático. Curioso. Qué manera tan sencilla de exponerlo. Pero bueno. ¿Qué vamos a ver entonces justo en este nivel? Bueno, si yo entonces colocara de manera esquemática la médula espinal, vamos a encontrar que se van a formar 3 ganglios cervicales. Después, más abajo, se van a formar 12 no son los 12, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12 ganglios torácicos. 3 cervicales, 12 torácicos. Vamos a encontrar también de 4 a 5 lumbares. De 4 a 5 lumbares. Y después vamos a encontrar la porción de los sacros. Los vamos a poner de amarillo. Ahí está. ¿De acuerdo? Los sacros. A veces en número de 3 o 4. Estos también pueden variar. ¿De acuerdo? A veces también se habla de un ococcigio. Ahora, ¿qué importancia entonces tiene hablar precisamente de todo esto? Bueno, la porción de los ganglios cervicales van a llegar justamente hacia la porción de la cabeza. ¿Ok? La porción torácica, la mitad torácica, llega justamente al tórax. Pero a partir de la porción de T7 en adelante, va a llegar hacia la porción abdominal. La región que le corresponde a L5 llega también a las vísceras abdominales, pero también propiamente a las vísceras pélvicas. Mientras que las porciones de S3 y S4 van a llegar justamente a la porción que le corresponde de la región pélvica. Cabe de notar que algunas porciones de la abdominal es un sistema diferente. Ya le corresponde al sistema
parasimpático. ¿De acuerdo? Entonces, esto también hay que mencionar que no todo el sistema de la médula espinal sigue siendo sistema simpático. ¿De acuerdo? También tenemos una porción exclusivamente aquí, en este punto, que es parasimpático. Ahora bien, este sistema entonces parasimpático, este sistema simpático, tiene la cualidad de que si yo necesito correr, entonces redirige el flujo sanguíneo, es decir, le reduce el flujo sanguíneo a las vísceras y se las aumenta al músculo. Muy bien. Prepara entonces, por ejemplo, la región de las vísceras, precisamente para relajarlas, para vaciar su contenido, y así de este modo entonces pueda uno generar un reflejo de huida. Mantiene aceleradas las funciones del corazón, es decir, aumenta el latido cardíaco y todas esas funciones que se hablan propiamente en fisiología. Sin embargo, entonces nosotros vamos a tener que nuestro sistema nervioso simpático está compuesto por todas estas estructuras. Muy bien. Ahora, ya el sistema entonces, hablando del sistema nervioso parasimpático, son algunos nervios que vienen de la porción de los pares craneales y hablando exclusivamente también de la región sacra de nuestra médula espinal. Ahora bien, ¿cómo entonces está formado ese sistema nervioso parasimpático? Entonces, los pares craneales que nosotros vamos a localizar de parte del sistema nervioso parasimpático está el tercer par craneal, que emerge de la fosa interpeduncular. Vamos a ponerlo nada más para que no sé, ahí se entienda mejor. Perfecto. Entonces, el tercer par craneal, debido a que este presenta una pequeña porción que se dirige hacia lo que es nuestro ojo, a la parte interna del ojo. Ahí justamente es la porción de la inervación parasimpática. Después vamos a localizar justamente el séptimo par craneal. Vamos a ponerle otro color para que no haya duda. Entonces, aquí, séptimo par craneal. Y después vamos a ver que también está la porción del noveno par craneal. Uy, lo puse muy abajo. El noveno par craneal. Y el que nos interesará justamente hablar de él ya propiamente, sobre todo en el tubo digestivo, es nuestro décimo par craneal. Bien, entonces, tercero, séptimo, noveno y décimo pares craneales. Estos son los pares craneales que conforman a nuestro sistema nervioso parasimpático. Ahora bien, a nivel entonces de la porción sacra, ¿de acuerdo? Sobre todo la porción de S2, S3, son las regiones que forman la porción parasimpática de la médula espinal. Muy bien. Sale pues. También a veces llegan la porción de el primero y el cuarto. Eso varía un poquito. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, entonces aquí hablamos que estas porciones están encargadas del más del 75% de la actividad parasimpática a nivel de la porción de la porción pélvica. Muy bien, ya está. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer precisamente estos pares craneales? Bueno, es que sus núcleos justamente van a encontrarse a nivel de la porción del tronco del encéfalo, obviamente exceptuando la porción de S2 y S3, ¿no? de la región sacra. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? Bueno, en este caso
nosotros vamos a tener una porción que viene desde el tronco, ¿de acuerdo? Y esa porción desde el tronco y que se dirige directamente hasta la porción antes de su órgano efector, en este caso el órgano efector del tercer par craneal vendría siendo la porción del músculo ciliar que se encuentra dentro del ojo. A esa porción nosotros la conocemos como presináptica. Ahora bien, pero una vez que ha alcanzado al órgano efector, existen otras porciones neuronales que van a llegar dentro de este mismo órgano efector. Cuando llega justamente en esas porciones que van a cruzar de ese órgano efector, nosotros le vamos a llamar postsináptica. Lo mismo sucede con la porción que corresponde a los nervios sacros. Los nervios sacros van a emerger por la porción motora, justamente por la porción anterior o motora, y tiene la característica de que también va a tener una porción que se le conoce como la porción presináptica, que es antes de llegar justamente al órgano efector, y la porción postsináptica. Aquí nosotros hablaremos que se encuentran justamente tanto en las porciones de vejiga, las porciones del colon sigmoide, recto, ¿de acuerdo? Ano. Cada una de estas porciones entonces van a estar distribuidas en diferentes puntos, ¿de acuerdo? Sobre todo en boca, más que nada en boca, ojo obviamente, oído, hablando exclusivamente no de la parte estatoacústica, sino hablando de la sensibilidad que presenta la piel justamente en el oído. No olvidemos que ahí se desencadenan varios reflejos. Muy bien, boca, faringe y hablando exclusivamente del décimo par craneal, tórax y abdomen. Entonces toda la porción parasimpática está encargada propiamente el décimo par craneal, pero del tórax y el abdomen. Por eso entonces a este par craneal también se le dice cardio-neumoentérico. Cardio-neumoentérico. Muy bien. En todo caso, el glosofaringeo pues también está encargado propiamente de llevar o agrupar toda la información parasimpática que tenemos en la boca, al mismo tiempo sobre todo la porción de la lengua, el séptimo par craneal, y obviamente en el ojo, ¿de acuerdo? Todas esas porciones son las que van a ayudar a la inervación justamente parasimpática, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya que especificamos cuáles son los pares craneales, ya especificamos entonces parasimpática y simpática, ahora en el siguiente video vamos a hablar exclusivamente de la porción simpática, pero a nivel del abdomen. Primero empezamos con abdomen y después iremos con algunas otras partes, sobre todo tórax y cabeza. Obviamente cabeza se lo dedicaremos directamente al sistema nervioso, hablando directamente en pares craneales. En el caso de abdomen estaremos hablando de cómo es el componente simpático y parasimpático, hablando de los famosísimos plexos. Y hablaremos en tórax, de hecho ya hablamos en cuestión de la inervación de pulmones y bronquios. Muy bien. Con esto entonces hacemos esta parte de generalidades acerca del sistema nervioso simpático y parasimpático.